Esta historia no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador. No olviden suscribirse y activar la campanita ya que me apoyan un montón. Sin más, los dejo con la historia. Entre los vítores del público, los jugadores de ambos equipos se reunieron en la pista central, dándose la mano e intercambiando breves abrazos. Los jugadores de la escuela secundaria afiliada a la Universidad Toho no lloraron. Ni siquiera podían obligarse a hacerlo. La pérdida había sido demasiado brutal. Al descanso, ya no quedaba esperanza por ver. Sus tácticas parecían tan frágiles frente a la fuerza absoluta. Los jugadores de Toho miraban a Hayato Takahashi entre dientes. Todos pensaban lo mismo. Si teníamos a Hibari, Toho también podría ganar. Esa capacidad de anotar, esa capacidad defensiva, podría elevar a Toho un nivel entero por sí sola. Después del partido, su entrenador fue directamente a buscar a Hibari. Hibari-kun, ¿te interesaría jugar en Toho University Affiliate del año que viene? No tienes que preocuparte por las condiciones. Podemos hacer que valga la pena sin duda. Incluso podríamos recomendarte directamente a nuestra universidad. Hibari se quedó paralizado en el sitio. Espera, ¿las escuelas en Japón cazan gente tan directamente? Una recomendación directa para la universidad. Sinceramente, esa oferta era extrañamente tentadora. Aún así, en el anime Kuroko's Basketball, nunca había oído hablar de un equipo llamado Toho University Affiliated. Sonrió y respondió: paso. Toho está demasiado lejos de mi casa. ¿Qué clase de razón era esa? ¿Entraste en el instituto Chiba porque también estaba cerca de casa? ¿Por qué si no? Puedo llegar en 10 minutos en bici. Maldita sea. ¿Solo porque estaba cerca, Hayato Takahashi había recogido gratis a un genio así? Estaba tan celoso que estaba a punto de perder la cabeza. Cuando Hayato Takahashi se acercó para proteger a su precioso polluelo, los ojos del hombre estaban prácticamente rojos. Tras el partido, Hibari regresó al vestuario, se cambió de ropa y se fue con el equipo, solo para ser encontrado por un periodista local. Querían entrevistarle. El baloncesto escolar no recibió ni de lejos tanta atención como la escena profesional, pero muchos aficionados dedicados siguieron a la generación más joven, así que aún había tráfico disponible. Hibari-kun, tu actuación esta noche ha sido simplemente sobresaliente. Antes que nada, enhorabuena por ganar el partido. Gracias. Tras recibir el permiso de Hayato Takahashi, Hibari aceptó la entrevista individual. Primera pregunta. ¿Puedes contarnos sobre ese enfrentamiento entre tú y Tenma Matsuda en el primer cuarto? El cotilleo se reflejaba en su cara. No hay mucho que decir. Yo quería ganar, y él también quería ganar. Eso era todo. Como si Hibari fuera a admitir que él había sido el primero en remover las cosas. Era demasiado listo para eso. Al oír esa respuesta, el reportero se dio cuenta al instante de que ese chico no era sencillo. ¿Cómo debería decirlo? Había un atisbo de jugador profesional en él. La mayoría de los jugadores jóvenes, tras sentirse agraviados en la cancha, deseaban que todo el país lo supiera. Revelarían cada detalle. Hibari era diferente. Sus palabras no dejaron ninguna oportunidad. Había convertido un conflicto bastante impactante en nada más que el deseo de ganar de dos jugadores. Muy bien, segunda pregunta. Todos sabemos que el Instituto de Secundaria de Chiba consiguió la plaza de clasificación de la prefectura de Chiba el año pasado y llegó al top 16 nacional. ¿Cuál es tu objetivo este año? ¿Estás seguro de tomar la semilla de la prefectura de Chiba? Tenemos confianza, pero los partidos hay que jugarse uno a uno. El resultado final no es lo que más importa. Mientras demos todo lo que tenemos y no tengamos arrepentimientos, creo que podremos aceptarlo con calma. ¿Por qué era tan difícil tratar con este niño? La reportera maldijo para sus adentros, aunque su sonrisa no se desvaneció. Te convertiste en titular en un equipo nacional de los 16 mejores como primer año. ¿Sientes presión? La presión siempre ha estado ahí. Esperemos y veamos. Hibari terminó la entrevista con la clásica respuesta de Ji Lian. El hermano mayor Jay no tuvo muchas entrevistas verdaderamente clásicas en su vida, ni de lejos tantas como nuestro viejo LeBron. Pero en esa entrevista, Hibari pudo darle la máxima nota. Era difícil imaginar esas palabras viniendo de una calabaza tan callada como el hermano mayor Jay. Además de los juegos, el joven maestro Hibari también prestaba mucha atención a los cotilleos de los jugadores. Nunca se perdió una entrevista tras el partido. Tras el partido, Chiba Middle School, recién salido de su primera victoria, celebró con una comida en equipo en una tienda de ramen cercana. Había más de una docena, suficientes para llenar varias mesas.
Aunque intentaban bajar la voz, más de 10 personas discutiendo un partido juntas seguían haciendo un buen escándalo. Hibari no se unió. Cuando llegó el ramen, cogió los palillos y metió algunos de los pequeños ingredientes del cuenco de Yukino, como el okra, al suyo. Luego colocó el huevo de su cuenco en el de ella. Era muy quisquillosa con la comida, especialmente con el kilo. De niña, lo escupía en cuanto daba un bocado. Yukinosita, ¿no te gusta el okra? Sería más exacto decir que lo odia. La primera vez que lo comió de niña, lo escutió sin dudar. Todavía lo recuerdo. Vosotros dos os conocéis muy bien. Supongo. Los movimientos de Hibari eran demasiado naturales. Tan natural que los miembros del club de baloncesto no podían evitar dejar volar su imaginación. Yukino permaneció en silencio, pero si uno miraba con atención, las puntas de sus orejas se habían puesto rojas otra vez. Luego, recordando que él había expuesto su vergüenza infantil delante de tanta gente, le dio un golpe con los palillos. No hables mientras comes. Entendido. Hibari sorbía sus fideos a grandes bocados, con los labios cubiertos de caldo. En un momento como este, habría sido perfecto si alguien hubiera jugado a Big Bowl Prison Noodles. Sin duda le mejoraría el apetito. Nadie te va a pelear por ello. No comas tan rápido. Yukino sacó un pañuelo y se lo entregó. Ese pequeño gesto, tan natural que parecía como debían ser las cosas, de repente hizo que el resto del club de baloncesto perdiera el apetito. Estaban un poco llenos. Juro que nunca volveré a comer con esos dos. No hasta que tenga novia. ¿Tú? ¿Una novia? Sí, yo. ¿Qué pasa con él? Como límite de una forma de vida humanoide, creo que deberías rendirte. Si de verdad quieres una novia, tendrás que ir a un zoo. Ja ja ja. Tras una victoria, todos estaban de buen humor. Bromeaban y jugaban con tonterías, y la tienda de ramen estaba llena de un ambiente alegre. Buenas noches. Después de que Hibari descansara, fue a su habitual entrenamiento extra. Como había comido alimentos altos en calorías como el ramen, el número 2 aumentó su carga de entrenamiento. Estás mejorando tu condición física ahora mismo. Tienes que controlar tu dieta. El cuerpo de Hibari aún estaba a cierta distancia de la generación de los milagros. Según el escenario, esos chicos en Teiko ya habían alcanzado talento de nivel MBA. Eso no significaba necesariamente que realmente se hicieran un nombre, pero tenían el talento para destacar en la MBA. Hibari lo sabía naturalmente. ¿Qué altura tenía Akashi? En su primer año de instituto, solo medía 173 centímetros, pero podía matar cuando quisiera. Esa habilidad de salto era simplemente monstruosa. En momentos como este, Hibari no podía evitar pensar en Curry, que ya había aportado algunos intentos de mate realmente espectaculares en partidos anteriores. Teniendo en cuenta la altura de Curry, la vertical de Akashi era realmente aterradora. Ya he estado vigilando mi dieta con atención, pero no puedo ser tan cruel conmigo mismo. Hibari sí controlaba lo que comía. Pero pedirle, a él, una persona de China, que comiera comidas nutritivas cada vez fue un poco demasiado. A Hibari le encantaba la comida, pero tras decidir jugar al baloncesto, ya había empezado a controlar su dieta. Este era un obstáculo que tenía que superar. Actualmente, sus mayores problemas, aparte de la técnica, eran físicos. No podía permitirse hacer tonterías a la ligera. Muchos aficionados solían quejarse de que todos los jugadores de la KUA cargaban con demasiada grasa. Otras personas tenían abdominales de 8 en paquete. Tenían uno. En realidad, no era que no entrenaran. La cultura gastronómica doméstica era así. Pedir a los jugadores nacionales que comieran solo comidas nutritivas cada día era más difícil que pedirles que ganaran el oro olímpico. ¿Por qué tantos jugadores lucían increíbles en competiciones domésticas, solo para acabar en el banquillo de la MBA, o incluso sin poder jugar en la MBA? Para decirlo sin rodeos, su calidad física no alcanzó ese nivel. Cuando encontraron un contacto más fuerte, quedaron atónitos. Yang Hansen era el mejor ejemplo. Entró en la KUA con 18 años y, en su primera temporada, promedió 16,6 puntos, 10,8 rebotes, 3,9 asistencias y 2,6 tapones por partido, con un 58,6% de acierto en tiros de campo. Para un jugador de 18 años, ¿quién podría mirar esos números y no alabar su talento sobresaliente? Fue precisamente por su edad y rendimiento que los equipos de la MBA se mostraron ansiosos por ganar ese boleto de lotería. Pero tras llegar a la MBA, Yang Hansen promedió solo 7,3 minutos por partido. Como selección de primera ronda, no pudo competir internamente con Klingan, que había entrado en la MBA un año antes.
¿Qué tipo de jugador era Klingan? En su último curso de instituto, ocupó el puesto 50 entre los estudiantes estadounidenses de secundaria. Uno de los jugadores más talentosos de nuestro equipo aún no puede compararse con alguien que esté en el puesto 50 allí. Por supuesto, algunos podrían decir que Klingan fue la séptima elección en la primera ronda, así que su posición en el draft era superior a la de Jan Hansen desde el principio. Pero la diferencia no podía ser tan grande, ¿verdad? 2,2 puntos, 1,5 rebotes y 0,1 tapones por partido en la temporada, con un miserable 29% en tiros de campo. ¿Era ese el tipo de producción que debería tener una primera ronda? La directiva de los Portland Trail Blazers probablemente quiso matarles una bofetada a sus yo del pasado. Así que un buen cuerpo era realmente demasiado importante. El cuerpo de Curry también se consideraba débil, pero eso solo era en comparación con los monstruos de Lamba. Y Barry tuvo que entrenar su cuerpo. Incluso con el apoyo del sistema, su entrenamiento diario y su dieta seguían necesitando atención. Por supuesto, este tipo de cosas no se podían apresurar. Lo que importaba era la persistencia. El instituto de secundaria Chiba había terminado su primer partido de torneo prefectural. Su actuación no decepcionó a los aficionados. De hecho, les había sorprendido. Incluyendo los 4 partidos de preparación, esta ya era la 5ª victoria consecutiva de Chiba Middle School. Al principio, los aficionados estaban bastante preocupados de que Ibari no se adaptara a los partidos oficiales. Simplemente había demasiados ejemplos similares. Un primer año que se preocupa por el escenario en su primer calendario real no era nada nuevo. ¿Y el resultado? Dios mío. Una vez que llegó a un partido oficial, en realidad jugó aún mejor. En 3 cuartos, explotó con más de 30 puntos, y sus tapones y robos característicos estuvieron presentes. Si seguía jugando así, el Instituto Chiba tendría que cambiar de jefe. Este año, elegimos a Jimmy. Locke, puedes retirarte en paz. Al día siguiente del partido, Ibari recibió un periódico de Yukino. Ibari tenía curiosidad por cuándo había desarrollado el hábito de leer periódicos. Yukino solo dijo que su padre se la había dado. Ibari no sabía si eso era cierto o falso, pero lo tomó y lo hojeó. El titular de portada mostraba fotos de Ibari y Eikichi Nebuya golpeando a sus rivales en la pista. Ibari tapaba, mientras Eikichi Nebuya lanzaba una mate bajo la canasta. Aplastando a la potencia tradicional afiliada a la Universidad Toho. Brillan las estrellas gemelas del Instituto Chiba. ¿El torneo prefectural estará dominado por la escuela secundaria de Chiba? Ese era el titular de hoy. Ya estaba bastante exagerado. Este periódico tenía la mayor tirada local. En otras palabras, en ese mismo momento, mucha gente en la prefectura de Chiba lo había visto. Ibari era feliz por dentro, pero al principio no pensaba que fuera nada especial. Al final, fue solo un partido. Pero cuando llegó a las actividades del club de baloncesto esa tarde, descubrió que había mucha gente en el gimnasio. ¿Por qué hay tanta gente? ¿He entrado en el sitio equivocado? Ibari miró a su alrededor varias veces y confirmó que no lo había hecho. Conocía muy bien el sonido de los balones de baloncesto golpeando el suelo dentro del club de baloncesto. Es Ibari. Está aquí. Dios mío, está mucho más guapo que en la tele. ¿Es nuestro pájaro volador Chiba? Ajá. 30 puntos y 5 tapones en un solo partido. Ayer prácticamente destruyó a Toei University Affiliate él solo. He oído que los jugadores de Toho fueron golpeados hasta llorar. ¿Eh? He oído que fue el entrenador de Toho quien lloró. Espera, ¿no le pegaron hasta que vomitó? Antes de que Ibari pudiera reaccionar, los estudiantes se le abalanzaron. La mayoría eran chicas. Esta belleza que no tengo en ningún sitio. Delante de los demás, Ibari se comportaba como un caballero perfecto, principalmente porque notó la cabecita de Yukino asomándose por la puerta. Tentadora, ni se te ocurra molestar mi corazón Dao. Dejando atrás esa fila, Ibari se abrió paso entre la multitud y entró en el club de baloncesto. Yukino Shita no dijo nada. Ella solo le miró con calma. Ibari cerró inmediatamente la puerta del club de baloncesto y se transformó en el casero de Kung Fu, diciendo con cara seria, ridículo. ¿No sabes que solo hay baloncesto en mi corazón? Por suerte, Yukino no era la casera, así que no lo tiró desde el 3er piso. Pero no pudo evitar una ronda de ojos en blanco. Ja ja ja, Ibari, ¿tú también te quedaste bloqueado en la puerta? ¿No me digas que tú también lo hiciste? Ibari miró incrédulo a la criatura humanoide conocida como Eikichi Nebuya. Gran parte de su alegría se desvaneció al instante. ¿Qué tipo de gusto tenían estas personas? Por supuesto.
Simplemente no había tantas chicas como tú, y todas parecían muy fuertes. ¿Qué tan fuerte? 170. Eso sonaba bastante bien. Ibari pensó, aliviado, de que la mayoría de la gente en este mundo seguía siendo normal. En ese momento, la voz de Yukino llegó en el momento justo. Pareces bastante complacido. Está bien. Las estrellas gemelas del Instituto Chiba. En realidad me gusta ese nombre. Yukino le lanzó otra mirada fría. Comparado con el baloncesto, tu talento para cambiar de tema es aún mejor. Había sido así desde que eran niños. En cuanto el tema principal se volvía en su contra, lo cambiaba de inmediato. ¿Quién sabe dónde lo había aprendido? Ibari se rió secamente 2 veces y no respondió. Hayato Takahashi observaba desde un lado, y cuanto más miraba, más satisfecho se sentía. La prefectura de Chiba era su ciudad natal. Había sido un apasionado aficionado al baloncesto desde niño. Desde el momento en que se puso la camiseta de los Chiba Jets, el equipo profesional local, juró que traería al menos un campeonato de liga a su ciudad natal. La realidad había sido cruel. No solo no había ayudado al equipo a ganar un título, sino que en sus 12 años de carrera profesional solo había llegado a los playoffs en 3 ocasiones. Tras jubilarse, eligió firmemente quedarse en su ciudad natal y seguir contribuyendo al desarrollo de la siguiente generación. La prefectura de Chiba llevaba vete a saber cuántos años sin saborear la victoria. Quería responder a los gritos de refuerzos de los aficionados locales con acción, aunque solo fuera una vez. A medida que Ibari se hizo famoso en la prefectura de Chiba, los demás equipos participantes en el torneo nacional también centraron su atención en ellos. La escuela secundaria Chiba de este año estaba en plena forma. 4 partidos de preparación, un partido oficial, todos ellos victorias aplastantes. El año pasado, ya habían llegado al top 16. Este año, habían conseguido a Ibari, un genio elegido. En ese momento, se consideraba que Chiba Middle School tenía al menos una plantilla entre los 8 mejores a nivel nacional. Eso significaba que Chiba Middle School había entrado en el puesto de aspirante al título. En la prefectura de Chiba, Ibari ya se ha convertido en un jugador de genio respetado y querido. Incluso ha empezado a tener su propio grupo de apoyo. Y dentro de este equipo de la escuela secundaria Chiba, él es el núcleo indiscutible, además del jugador más brillante de la plantilla. Si logra mantener este nivel de rendimiento, tendrá la oportunidad de desafiar el estatus de Shuzon Himura como el ala pívot más fuerte del país. Escuela secundaria Teiko. Desde que Satsuki siguió prestando atención a la escuela secundaria de Chiba, la gente de Teiko también se había visto obligada a mirar frecuentemente hacia ese equipo rural. ¿Ah, sí? Capitán, el periódico dice que está cualificado para impugnar su posición. ¿Qué opinas? Shogo Aizaki se burló del informe. Recibir elogios a este nivel tras solo una partida hizo que Aizaki se sintiera algo infeliz. ¿Qué derecho tenía? ¿Solo porque era aún más guapo que una celebridad? Así son los periódicos. Mientras tenga un mal partido, le echarán la etiqueta de un destello en la sartén. Pero Momoi valora mucho a este Ibari y no para de decir a los entrenadores que presten atención a Chiba Middle School. Puede que sea una amenaza real. Shuzon Himura no subestimó al enemigo, aunque tampoco lo sobrevaloró. Creía que mientras Teiko jugara bien su propio baloncesto, la victoria llegaría naturalmente. Este año, fueron extremadamente fuertes. Aomine, en cambio, estaba muy interesado en Ibari. Habilidad ofensiva y defensiva irrazonable. No muchos jugadores reciben ese tipo de valoración de Satsuki. Le gustaban los desafíos. Cuanto más fuerte era el oponente, más excitado se ponía. Aomine estaba deseando jugar contra Ibari en el torneo nacional. Había una cosa que Shuzon Himura no había hecho del todo bien. A los medios y periódicos les encantaba exagerar para llamar la atención. Pero en Japón, los jugadores que podían recibir una etiqueta nunca eran sencillos. En la historia original, la generación de los milagros y los reyes no coronados no eran ninguno de ellos ordinarios. En otros lugares, tras finalizar las actividades del club de baloncesto, Ibari volvió a ir a la pista exterior por la noche para practicar su tiro de media distancia. Tras derrotar a Toei University Affiliate, logró un empate. No esperó aún 10 tirones. Después de todo, no había recompensa garantizada, así que no sentía ninguna carga psicológica al dibujar. Esta vez, recibió un paquete de habilidades verde. Tiro directo de arriba a abajo. Calificación de la carta de habilidad, verde. Habilidad con carta de habilidad,
Al usar este paquete de habilidades para tiro a media distancia, los músculos se endurecen hasta cierto punto, lo que garantiza el porcentaje de tiro. Algo como el tiro de media distancia de Westbrook. Ibari suspiró en secreto que era una pena. Lo que más quería era, en realidad, la habilidad de tiro de Shai Gilgeous-Alexander. Aunque los aficionados posteriores se burlarían del estilo de Shai diciendo que parecía que estaba suplicando tiros libres, su capacidad de tiro fue históricamente excelente. Aún podían entrar muchos tiros difíciles. El paquete de tiro de Shai era absolutamente de primer nivel. Podría marcar incluso ante un talento tan extraño como Wembanyama. Su disparo tenía dos características: estable y difícil. Alto grado de dificultad, tiros constantes. Cuando esas dos características se combinaron, se volvió absurdo. Mejor tenerlo que no. Ibari empezó a practicar. Aceleración hacia un empuje, parada repentina, tiro zombie a media distancia. Swish. El balón entró. La técnica de tiro no era bonita, pero la precisión ahora estaba algo garantizada. Ahora mismo, solo tenía un problema. Aparte de King Crimson, todos los demás paquetes de habilidades que había dibujado eran verdes. Teniendo en cuenta que el paquete de habilidades del Rey Carmesí era una recompensa de bienestar para principiantes, tenía motivos para sospechar que este maldito premio aún podía evolucionar. Igual que los sistemas de lotería en los juegos móviles, donde los jugadores de RMB tenían su propio fondo exclusivo. Necesito paquetes de habilidades y puntos de atributo. Hay muy pocas oportunidades para empatar. Número 2, ¿puedes organizarme un par de misiones más? La eficiencia actual ya no podía satisfacer el apetito de Ibari. Después de completar esas dos misiones, lo más probable es que el sistema refresque otras misiones. Entiendo la lógica, pero no soy lo bastante fuerte. Si las misiones son demasiado difíciles, no podré terminarlas. Ibari no era tonto. Por supuesto, sabía que habría otras misiones en la fase principal del torneo nacional. El problema era este. Si la misión le pedía liderar al equipo para vencer a Teiko, ¿con qué se suponía que debía ganar? Era toda una lista de monstruos de talento. Demasiado difícil de jugar contra él. Mírate, volviendo a impacientarte. El número 2 entendió claramente los memes y lo criticó en el acto. ¿No acabas de decir que necesitabas persistencia? Vale, eres despiadado. Al ver que realmente no podía sacar ningún beneficio del número 2, Ibari solo pudo rendirse. Un día después, la escuela secundaria de Chiba continuó su campaña. Su oponente hoy no era fuerte. Su nivel estaba incluso por debajo del de los afiliados de la Universidad Toho. Ibari anotó 20 puntos, 3 rebotes, 4 tapones y 3 robos en una mitad, ayudando al equipo a construir una enorme ventaja de 27 puntos en solo 2 cuartos. El torneo nacional era así. El nivel de los equipos participantes varió enormemente. Si un equipo tenía un buen empate, incluso uno más débil podía lograr buenos resultados. Pero a medida que el torneo nacional avanzaba y todos los equipos débiles eran eliminados, lo que quedaba serían duras batallas. En el tercer cuarto, Hayato Takahashi siguió enviando a Ibari y Eikichi Nebuya a la pista. En cuanto la diferencia de anotación alcanzó los 40 puntos, sustituyó inmediatamente a ambos jugadores principales. El calendario del torneo era denso, y asegurar la resistencia de los jugadores también era algo que un entrenador tenía que manejar bien. Al final, Chiba Middle School aplastó a su rival 101-63, ganando por 38 puntos. Ibari no mostró piedad ante un rival fácil. En 27 minutos, explotó con 32 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 6 tapones y 5 robos. Se acercó un paso más a convertirse en el jugador más valioso del torneo prefectural. Lo único que irritaba a Ibari era que, en este partido, ya había reducido en secreto el número de pases que daba a Eikichi Nebuya, pero ese gorila aún lograba llegar a más de 20 y 10. Ese maldito rellenador de estadísticas. Realmente descarado. Tras 2 partidos, Ibari se hizo con el primer puesto en 3 categorías estadísticas en el torneo prefectural. Promedió 31 puntos, 5,5 tapones y 4,5 robos. Con ese tipo de actuación, su ranking se elevó instantáneamente a las posiciones más altas de la escena nacional. Japón también tenía clasificaciones similares a las de jugadores de instituto en Estados Unidos. Sin embargo, debido a que había demasiados equipos participantes, con cada plantilla con 12 jugadores, solo el área de Tokio contaba con más de 3.600 jugadores. A nivel nacional, el número era incontable. Por lo tanto, esta lista solo seleccionaba al top 100 nacional.
El resto no estaba cualificado para participar. Ibari solo había usado 2 partidos para abrirse paso en la lista en el puesto 87. Lideró la prefectura de Chiba en 3 categorías estadísticas, lo cual resultó bastante convincente. Sin embargo, debido a la región, la prefectura de Chiba generalmente se consideraba poco competitiva, por lo que su posición no era especialmente alta. Aún así, entrar en el top 100 nacional tras solo 2 partidos fue un logro impresionante. En cuanto a Shuzo Nijimura de Teiko, su actual ranking nacional es el número 1. Esta capitana de Teiko, sobresaliente en su capacidad integral y con casi ninguna debilidad, ya era considerada la estudiante de secundaria más fuerte del país este año. El propósito de esta lista era que los aficionados entendieran mejor qué jugadores eran genios. Cabe mencionar que Ibari fue uno de los 2 únicos jugadores de la escuela secundaria Chiba que entraron en la lista. El primero fue, naturalmente, Eikichi Nebuya, uno de los centros más fuertes de la zona. Su ranking era mucho más alto que el de Ibari. Había entrado en el top 10. Entrar en el top 100 nacional tan pronto. Eso es increíble, Ibari. Los miembros del club de baloncesto le miraban con envidia. Es solo el número 87. ¿Qué hay de qué alegrarse? No es la clasificación de predicciones del draft de ESPN. A Ibari no le interesaban en absoluto clasificaciones así. La persona que hizo esta lista estaba claramente ciega. Porque en ese momento, los miembros de la generación de los milagros tampoco estaban mucho más arriba que Ibari, situándose en el rango 50 a 60. ¿Cómo es que es inútil? Una vez que entras en el top 100, significa que has entrado en la mira de esos equipos poderosos. Cuando te gradúes, incluso podrías ser admitido directamente, con beneficios como becas y exenciones de matrícula. Para los jugadores de secundaria, las becas y la admisión garantizada ya eran condiciones excelentes. Al oír eso, Ibari sintió que al final tenía sentido. Así que se puso un poco más serio y miró cómo lo describían los periódicos. Su capacidad defensiva es impresionante. Promediando 5,5 tapones y 4,5 robos, lo ha convertido en una pesadilla para los demás equipos que participan en la prefectura de Chiba. Además, su capacidad de conducción es extremadamente fuerte. No es un ala pívot tradicional. Puede manejar el balón desde el perímetro y resolver posesiones solo atacando desde el bote. Más allá de eso, su porcentaje de triples ha alcanzado el 42%, lo cual es increíble. Posee la fuerte protección del aro que necesita un jugador interior, además de poseer la capacidad de penetración y el alcance que la mayoría de los jugadores interiores no tienen. Al final del informe, también mencionaron. Sin embargo, Ibari ha aparecido en muy pocos partidos oficiales hasta ahora, y la muestra es insuficiente. Los equipos de la prefectura de Chiba tampoco le entienden lo suficiente. En partidas posteriores, una vez que se enfrente a defensas específicas, seguimos siendo escépticos sobre si podrá mantener el rendimiento de sus 2 primeros encuentros. Y al final, hicieron una nota especial. La actuación actual de Ibari se debió, en cierta medida, a la presencia de Eikichi Nebuya en la alineación de Chiba Middle School. Fuerza Hercúlea se mantuvo en el área restringida y alejó gran parte de la defensa rival para él. Esto era algo que Ibari no podía negar. Con ese gorila promediando más de 20 y 10 años, ¿quién no tendría miedo? Su anotación se concentró principalmente en la pintura, y su número de intentos fue solo el segundo mejor del equipo. ¿Quién fue el primero? Joven maestro Ibari, por supuesto. Un día después, la escuela secundaria Chiba recibió a su segundo fuerte rival, la Academia Internacional Gyosei. Esta era otra academia que integraba infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Las escuelas internacionales como esta tenían una característica: el dinero. Su ubicación era mucho mejor que la del Instituto Chiba Middle School. Estaban a solo 1 hora del centro de Tokio, y en coche, el aeropuerto internacional de Narita estaba a solo 30 minutos. Al igual que Chiba Middle School, fueron elogiados como uno de los equipos con más probabilidades de clasificarse desde la mitad inferior del cuadro. Tras 2 partidos, Gyosei International ganaba por una media de 35 puntos por partido. El equipo también contaba con 2 estudiantes de intercambio europeos, uno dentro y otro exterior, y eran muy difíciles de tratar. Seguía siendo el mismo gimnasio. Cuando Ibari llegó con el equipo, pudo ver que todos los asientos ya estaban ocupados. Su partido contra Gyosei International estaba programado para horario de máxima audiencia. Muchos aficionados habían llegado temprano solo para presenciar este enfrentamiento estrella en persona.
Si Ibari lograba llevar al equipo a la victoria en este partido clave, su ranking nacional subiría al menos 10 puestos. Aunque ese ranking tan malo no significa nada para mí. Pero justo después de decir eso, el sistema volvió a sonar. Una misión completamente nueva apareció en su lista de misiones. ¿Pero qué demonios? ¿Esto también funciona? Ibari la abrió para comprobarlo. Misión aceptable 3. Prueba contenido de la misión. Con el objetivo de convertirme en el más fuerte de la nación. Cada vez que tu ranking nacional sube 10 puestos, contará como completar una prueba. Tras entrar en el top 10, alcanzar el quinto, tercero, segundo y primero contará como completar una prueba. Recompensa de misión. Cada prueba completada otorga probabilidad de robar X1. Soy el hombre que se convertirá en el más fuerte de la nación. ¿Quién más que yo podría ser el número 1? Ibari aceptó la misión sin pensarlo. Aunque no lograra llegar al primer puesto, e incluso si el top 3 o el top 5 pudieran ser problemáticos, creía que tenía la capacidad para llegar al top 10. Su ranking actual era el número 87. Llegar al top 10 significaba al menos 7 oportunidades de empate. Gyosei International, ¿verdad? Hoy organizaría todo bien y como debe para ellos. Cuando llegaron al vestuario, Hayato Takahashi comenzó a presentar al rival de hoy. Leo Ronaldo tiene una fuerza y capacidad atlética muy impresionantes. Es un jugador muy competitivo. Viene de Europa y empezó a jugar desde pequeño, así que está acostumbrado a la competición física de alta intensidad. Tiene suficiente potencia para definir dentro, una fuerte capacidad en 1 contra 1, le gusta atacar el aro tras botar y puede crear oportunidades de tiro para sí mismo. Además, es un defensor muy bueno. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Leo Ronaldo. ¿De verdad podrías soportar el karma de un nombre así, chaval? El otro, Cristiano Messi, es bueno en tiros de 3 puntos y excelente conectando al equipo. En los 2 primeros partidos, promedió hasta 14 asistencias. Estos 2 estudiantes europeos de intercambio son los jugadores en los que debemos centrarnos hoy. Vale. Tu nombre es mi apellido, ¿eh? Si quieres jugar así, no me culpes a mí. Ibari nunca imaginó que algún día se encontraría con ese dúo incomparable en una cancha de baloncesto. ¿Cómo decirlo? Ahora quería aplastar aún más al otro lado. Para resumirlo en 2 puntos, Ronaldo se especializó en el contacto físico. Como jugador interior, tenía una excelente capacidad de defensa y una defensa sobresaliente. Messi también tenía físico, además de un triple, capacidad para penetrar y patear y un alto coeficiente intelectual de baloncesto. En 2 partidos, promedió 15 asistencias. Si podrían enfrentarse a estos 2 europeos, sería la clave para ganar el partido. Yo me encargaré de él, entrenador. Así es. Músculo europeo, ¿eh? Me gustaría verlo por mí mismo. Las palabras de Eikichi Nebuya estaban llenas de ambigüedad. Todos en el club de baloncesto ya estaban acostumbrados a su extraño tren de pensamiento. Con un silbato, el partido comenzó oficialmente. El instituto Chiba Middle School ganó la primera posesión. En cuanto subieron a la pista, pudieron sentir claramente lo duro que era su rival en defensa. Al fin y al cabo, así había jugado siempre Gyosei International, usando un contacto físico intenso para arruinar el ritmo de tiro del rival. Este nivel de defensa no le parecía nuevo a Ibari. Al fin y al cabo, cuando entrenaban internamente en el club de baloncesto, así jugaban. Ibari miró al Messi imitador que tenía delante. El otro jugador le presionaba con fuerza. En ese momento, Kaito miró a Ibari, luego a Eikichi Nebuya bajo la canasta, aún sin decidir a quién pasar. Justo entonces, Ibari salió corriendo fuera de la línea de 3 puntos y le puso una pantalla. Sin embargo, el imitador Messi no picó el anzuelo. Sabía que si cambiaba de forma imprudente, Ibari conseguiría un triple abierto. Hayato Takahashi había centrado su atención defensiva en el dúo de imitadores, y Gyosei International también había puesto la mira en Ibari y Eikichi Nebuya. Habían preparado muchas tácticas defensivas para Ibari. El imitador Messi usó una mano para molestar el balón y levantó la otra alta, defendiendo sin la menor oportunidad. En su corazón, no pensaba mucho en el nivel general de baloncesto de Asia. No solo Japón, sino toda Asia. Aunque China había logrado algunos resultados en el escenario internacional en los últimos años bajo el liderazgo de ese gigante sonriente, aún no era tan fuerte como Europa. El orgulloso europeo creía que venir aquí a jugar este tipo de partidos no era menos que un retroceso dimensional. Así que cuando vio a Ibari recoger el balón, juzgó inmediatamente que Ibari se preparaba para penetrar.
Según el informe de ojeadores, el oponente era diestro, por lo que había un 80% de posibilidades de que lograra romper la defensa por la izquierda. Efectivamente, Ibari aceleró directamente hacia ese lado. ¿Qué? Esto es demasiado sencillo. Un viaje así es prácticamente un juego de niños. Se burló para sí mismo mientras deslizaba el cuerpo de lado. Según su experiencia desde que llegó a Japón, solo necesitaba dar un ligero empujón y el oponente quedaría completamente desequilibrado. Pero muy pronto, su expresión se llenó de horror. Era como si hubiera visto un fantasma. Se deslizó un escalón, pero no sintió en absoluto que los cuerpos chocaran. Entonces solo sintió que la visión se le nublaba. Una franja rosa cruzó sus pupilas y, justo después, Ibari apareció a su otro lado. ¿Qué? El jugador europeo parecía completamente incrédulo, sus ojos revelando una necedad pura y transparente. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Algún tipo de brujería asiática? Un terremoto pareció explotar en la mente del jugador europeo. No entendía en absoluto cómo le habían vencido. Ni siquiera Cristiano puede defenderle. Pero nuestra defensa no es tan sencilla. El entrenador de Yosei International se sorprendió un poco, pero se calmó rápidamente. Habían estudiado los juegos del Instituto Chiba durante mucho tiempo. Incluso habían gastado dinero en comprar vídeos de los combates de calentamiento. A través de su investigación, descubrieron que, aunque el tiro de 3 puntos de Ibari era decente, su tiro de media distancia fue un auténtico desastre. Sus métodos ofensivos consistían únicamente en bandejas tras penetraciones, pull-ups desde más allá de la línea de 3 puntos o pases tras atraer a la defensa. Yosei International se había preparado para esto hace mucho tiempo. En cuanto entraba, encogían la pintura y le esperaban. Sabía que estos equipos definitivamente atacarían mi tiro de media distancia. Pero mi velocidad de evolución es la velocidad de la luz. No había ni un solo defensor delante de él, así que Ibari no se mantuvo formal. Recogió el balón y saltó directamente al punto de penalización. Su postura era recta hacia arriba y hacia abajo, nada suave. Incluso había una sensación de rigidez. Pero fue precisamente esa rigidez la que le dio a este chico, que solo tenía 2 meses de fundamentos del baloncesto, una capacidad de tiro estable. Swish. El balón cayó limpiamente a través de la red. 2-0. Ibari abrió el marcador para Chiba Middle School. ¿Qué? ¿De verdad lo disparó? Todo el Internacional Yosei se quedó paralizado por un momento. Suerte. Después de todo, tenía récords de anotar tiros de media distancia durante los partidos de preparación. El entrenador principal de Yosei International hizo una señal con la mano, indicando que el enfoque defensivo del equipo permanecería sin cambios. Bienvenido a Asia, estrella europea. Ese va por la casa. Cuando Ibari terminó de hablar, se retiró activamente en defensa. El imitador Messi sintió como su sangre subía. ¿Este jugador asiático realmente se atrevió a insultarle? El orden del universo había sido trastocado. Su tarea hoy era muy clara: destruir a Ibari tanto en ataque como en defensa. Él mismo estaba lleno de confianza. Aunque era escolta mientras Ibari jugaba de ala pivot, no sufrió nada en altura. ¿Y el contacto físico? Ridículo. El baloncesto europeo, en cierto modo, era incluso más intenso físicamente que la NBA. Ahora era el turno de Yosei International para atacar. Sin decir una palabra más, el imitador Messi exigió el balón a su compañero. Superó a su enfrentamiento de un solo paso. Al ver a Ibari rotar en defensa de ayuda, no tenía intención de pasar. Él mismo se encargaría de este jugador japonés que se atrevió a darle un regalo de bienvenida. ¿Crees que unos cuantos trucos pueden vencerme? Te voy a desenmascarar ahora mismo. Clasificado en el puesto 87 en Japón. ¿Qué se suponía que importaba eso? Lo que no sabía era que Ibari estaba realmente registrado como ciudadano chino. Su insulto ni siquiera iba dirigido en la dirección correcta. Ibari incluso le elogió. Muy bien. La cara de Messi imitador se sonrojó aún más. Se preguntaba por qué ese cabrón no parecía enfadado en absoluto. Pero no había tiempo para preocuparse por eso ahora. Encontró a Ibari con el balón y abrió con un potente golpe de retroceso. ¡Bang! Sus cuerpos chocaron, produciendo un sonido que hacía que los dientes de la gente dolieran. Esperaba que Ibari fuera empujado, pero los pies de Ibari parecían clavados al suelo. Ibari pasaba cada día compitiendo con Eikichi Nebuya, y sus visitas semanales al gimnasio para levantar pesas no eran un esfuerzo en vano.
Su contacto físico actual era lo suficientemente fuerte como para que, incluso cuando se enfrentara a Eikichi Nebuya de frente, sus movimientos no se deformaran. Joder. El imitador Messi sabía que había sido descuidado. Este jugador asiático era más fuerte de lo que había imaginado. Inmediatamente le siguió con una vuelta, rozando a Ibari como un torbellino. Pero casi al mismo tiempo, un sonido agudo llegó de repente a sus oídos. Smack. Y entonces, ¿dónde estaba mi pelota? El imitador Messi se quedó paralizado, con los ojos abiertos como campanas de bronce. El imitador Messi se dio cuenta de inmediato de que le habían despojado. Al segundo siguiente, se dio la vuelta y persiguió a Ibari. Reconocimiento donde correspondía. Su esfuerzo estuvo realmente fuera de toda crítica. Estaba dispuesto a volcarse en ello. Le alcanzó justo cuando Ibari estaba a punto de lanzarse dentro de la línea de 3 puntos. Para entonces, el imitador Messi había perdido todo rastro de desprecio. Este número 87 nacional podría tener algo en realidad. Se ha alcanzado tan rápido. Su velocidad debería ser incluso mayor que la mía. La velocidad actual de Ibari no era especialmente rápida, y su manejo del balón seguía por debajo de la media. Todavía había muchas áreas que necesitaba mejorar. El Messi imitador también lo veía. El problema era que ese mismo tipo le había hecho sufrir en 2 posesiones seguidas. Esta vez, definitivamente te detendré. Adoptó una postura defensiva estándar. Y entonces, Rey Carmesí. Ibari abrió con su movimiento definitivo. Conducía a la derecha, dibujaba el centro de gravedad del oponente, luego borraba la acción original en 0,5 segundos y cambiaba de derecha a izquierda. Con un silbido, una imitación de Messi sintió que le habían visto por completo. En el instante en que su centro de gravedad se movió, Ibari ya se le había deslizado. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Smack. El balón golpeó el suelo y rebotó de nuevo en la mano de Ibari. Tras cambiar completamente de dirección, aceleró y se adentró en la pintura enemiga. Swish. El balón besó el tablero y cayó a la red. 4-3. Ibari había anotado los primeros 4 puntos de Chiba. Al aterrizar, su boca volvió a comportarse mal. ¿Qué? ¿Este es el nivel de Europa? ¡Qué decepción! Ni siquiera he empezado a sudar todavía. Técnicamente, no hay nada de malo en eso. El partido había empezado hacía poco más de 1 minuto. ¿Cuánto sudor podría haber sacado? ¿Qué has dicho? Maldito jugador japonés. Tu nivel de baloncesto no merece la pena mencionarlo delante de nosotros. Ni siquiera te clasificas para el campeonato del mundo. El imitador Messi estaba furioso. Simplemente no podía creer que alguien de un páramo baloncesto se atreviera a menospreciar el baloncesto europeo. ¿Nunca le habían dado una lección a este tipo? Estoy de acuerdo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? El Messi imitador había vivido tanto tiempo y nunca había visto a un bastardo tan descaradamente antipatriótico. ¿Cómo podía admitirlo así? Fue uno de sus compañeros quien reaccionó primero, tirando de su camiseta y diciendo: Ibari es mestizo. Su registro domiciliario es chino. Joder. ¿Por qué no lo dijiste antes? Se giró y fulminó con la mirada a su compañero. ¿Así que todo ese discurso basurado había sido para nada? No es de extrañar que ese cabrón no le importara nada y pareciera que estaba viendo una broma. Pégate a él. No dejes que Ibari te marque tan fácil otra vez. En la banda, el entrenador principal de Yosei International rugió insatisfecho. Como equipo ambicioso, no podía soportar ver cómo su propio equipo era derrotado en la pista. El imitador Messi solo pudo obligarse a calmarse. Era un estudiante de intercambio y también mercenario. ¿Por qué llamarle así? Porque Yosei International había ido personalmente a Europa para buscar jugadores por los resultados del club de baloncesto, ofreciéndoles todo tipo de beneficios. Sin embargo, los jugadores con verdadero talento solían ser descubiertos por los ojeadores muy pronto y fichados en los sistemas juveniles de los clubes europeos para su desarrollo. Los que quedaban eran básicamente aquellos cuyo talento no funcionaba. El imitador Messi fue uno de esos jugadores. El problema era que aún quería ganarse la vida con el baloncesto. Entonces, ¿qué podía hacer? Simplemente dejó Europa y fue a competiciones de nivel inferior para ganar dinero. Así fue como llegó a Japón. Ganar este llamado torneo nacional sería su primer paso para convertirse en profesional. 4 puntos seguidos para abrir el partido. Ibari sigue manteniendo la forma que mostró en los 2 partidos anteriores. Muy impresionante.
Así es. Incluso contra jugadores europeos, sigue siendo igual de dominante en ambos extremos de la pista. Me gustaría hablar de su tiro en suspensión. Parece, bueno, bastante distintivo. Este debería ser un tiro directo menos común, de arriba a abajo. Tensa los músculos del cuerpo, haciendo que la pelota que suelta sea más estable. Que yo sepa, Ibari solo lleva 2 meses jugando al baloncesto. No hay constancia de que jugara en primaria, así que aún le faltan los fundamentos. Este movimiento de disparo puede ser el método temporal que utiliza para superar la inestabilidad en su tiro a media distancia. Parece que es un jugador muy trabajador. Los dos comentaristas locales solían exagerar las cosas mientras también explicaban a los aficionados los beneficios de la forma de tiro de Ibari. No parecía nada bonito. Era un movimiento normal de arriba a abajo, y la postura parecía bastante rígida. El público lo escuchó y lo entendió de inmediato. Espera, ¿qué acaban de decir? ¿Ibari solo llevaba jugando 2 meses? ¿Solo había jugado al baloncesto 2 meses y ya había entrado en el puesto 87 nacional? ¿Estaban bromeando? El partido continuó. Tras ser derrotado 2 veces seguidas, el Messi de imitación se volvió instantáneamente mucho más honesto. Podía sentir claramente que los fundamentos de ese maldito chaval mezclado estaban muy por detrás de los suyos, pero esa extraña habilidad le obligaba a defenderse seriamente. Tras dar vueltas al balón, cayó en manos de Ronaldo en el interior. En un instante, los dos hombres feroces bajo la cesta flexionaron sus músculos y chocaron violentamente el uno contra el otro. En ese momento, Ronaldo solo tuvo un pensamiento: bombardear el aro. Ronaldo recibe el balón dentro y va 1 contra 1. Eikichi Nebuya no se va a echar atrás. Se mantiene firme. ¡Qué contacto físico tan feroz! Todos podían ver los ojos del gorila ardiendo de ferocidad. Se negó a ceder ni un solo paso y se mantuvo firme contra el poste. Al ver que realmente no podía forzar su entrada, Ronaldo saltó en el sitio, giró el cuerpo con el movimiento, levantó ambas manos, apuntó al aro y disparó. Pero como todos sabían, que los demonios dobles que cierren la puerta de golpe requerían 2 personas. ¡Cuidado! Oyeron al entrenador principal de Gyosei International gritar desde la banda. Entonces los aficionados vieron a Ibari saltar, fijar el balón en el aire y golpearlo con fuerza. ¡Bang! Con un sonido atronador como una explosión, el disparo de Ronaldo fue bloqueado violentamente en el aire por Ibari. Eikichi Nebuya reaccionó extremadamente rápido y aseguró el balón. Gran jugada. Hayato Takahashi levantó el puño en la banda. Este era el baloncesto de la escuela secundaria de Chiba. De sangre férrea, tenaz, sin miedo al contacto. Ibari aterrizó, giró y salió corriendo. Kaito recibió el pase y lanzó inmediatamente el contraataque. Kaito avanzó con el balón y se topó con el imitador Messi, que había vuelto a la defensa. Con un apellido estupendo, Kaito también quería probar el nivel de esta imitación. Después de todo, Ibari había hecho que jugar contra él pareciera bastante fácil. También quería probar ese sabor europeo. Kaito claramente no tenía autoconciencia. En el momento en que se tocaron, el otro jugador lo derribó tambaleándose. Joder, ¿así que el tipo al que acaba de vencer Ibari es realmente un experto a este nivel? Con solo mirarle le dijo que no era alguien con quien pudiera manejar. Kaito controló rápidamente su equilibrio y finalmente logró mantener el balón. Pero al ver al imitador Messi acercarse agresivamente, no se atrevió a retrasar. Rápidamente pasó el balón a Ibari, que iba muy cerca detrás. El base rival corrió hacia él de inmediato. Ibari ni siquiera levantó los párpados al levantarse desde la línea de 3 puntos. Frente a Ibari, que medía 180 centímetros, el base de 173 centímetros de Gyosei International soltó un suspiro de desesperación. ¿Por qué un buen jugador interior corría hacia afuera para lanzar triples en vez de quedarse dentro? ¿No era esto solo acosar a gente honesta? Duan. El triple de Ibari rebotó en el aro. No se detuvo. Se lanzó a la pintura de inmediato, recogió el rebote y volvió a subir para la bandeja. Genial. 2 puntos y un rebote en una sola posesión. Veamos cómo ese gorila me supera ahora en la pata. El corazón del joven maestro Ibari se aceleró. Quería ganar el juego, y también quería ganar la batalla de estadísticas. Transición 3. Falla. Aún no ha terminado. Ibari asegura el rebote y lo lanza. Su 6º punto personal. Ha sido responsable de todos los puntos iniciales del Instituto Chiba. Las chicas del lugar saltaron salvajemente, gritando que el príncipe Ibari era increíble. Reconocimiento donde mereció.
Este chico Ibari realmente tenía un aspecto que podía pelear. Si cambiaba su camiseta por un traje blanco, sería un príncipe sobre un caballo blanco. Podría perfectamente convertirse en un segundo Shuzon Himura. Algunos entrenadores de los equipos de la prefectura de Chiba tomaron notas en silencio. Poco después de empezar el partido, Ibari había llenado todas las columnas excepto asistencias. 6 puntos, un rebote, un tapón, un robo. Esa habilidad en todos los sentidos era aterradora. Además, hoy se enfrentó a 2 mercenarios europeos, lo que hizo que las cifras fueran aún más convincentes. Cambio de posesión. Gyosei International siguió cediendo el balón al Knockoff Ronaldo, que eligió plantar cara y penetrar. Para ser exactos, este era el único camino que podía tomar ahora. Eikichi Nebuya no estaba en desventaja en fuerza en absoluto. Era aún más fuerte. Ronaldo podría usar un poco de juego de pies, pero si lo hacía, ese maldito chaval mezclado podría llegar volando desde quién sabe dónde en el siguiente segundo. Aceleró con el balón y al instante ganó medio paso sobre Eikichi Nebuya, encontrando una oportunidad para subir con decisión. Medio paso. Ronaldo creía que ese espacio ya era suficiente para que él marcara. Pero Ibari volvió a salir y lo atrapó junto con Eikichi Nebuya. Esto es exactamente lo que esperaba. Efectivamente, Ronaldo cambió su ataque. Bajó el balón e intentó pasárselo a su compañero que iba por detrás. Ibari se dio cuenta y activó su movimiento definitivo sin decir nada más. Rey Carmesí. Rugió para adentro, borrando la acción completada en 0,5 segundos. Ya era demasiado tarde para borrar el salto en sí, pero aún podía hacer un pequeño ajuste. Bajo las miradas sorprendidas de todos, en el instante en que su oponente hizo el movimiento, el cuerpo de Ibari se torció milagrosamente en el aire y su brazo se extendió como una serpiente espiritual. Smack. ¿Qué? El banquillo de Gyosei International explotó. El entrenador principal incluso se agarró la cabeza con ambas manos. ¿Cómo lo hizo? Anticipación. Una lectura realmente impresionante de la ofensiva. Ibari vio a través de la intención de pasar del rival. La voz del comentarista se extendió por las televisiones a incontables hogares. Aparte de eso, no había mejor explicación. Esta escena, que parecía violar la física, solo podía explicarse como leer la intención ofensiva del oponente y alterarla. El Instituto Chiba Middle School tuvo la oportunidad de contraatacar. Ibari pasó el balón a Kaito, que regateó más allá de media cancha y asistió a una bandeja de un compañero. 8-3. Pero a los espectadores frente a sus televisores ya no les importaban los puntos de la escuela secundaria Chiba. Solo querían que el desempate llegara pronto. La cadena de televisión se movió rápido y cortó inmediatamente a una repetición en cámara lenta. No podían ver el mundo en los ojos de Ibari. Los 0,5 segundos borrados parecían haber desaparecido para siempre. En la repetición a cámara lenta, los aficionados sí vieron cómo Ibari giraba el pie al saltar. Por lo tanto, la rotación posterior en el aire de Ibari podría explicarse. Dios mío. Vio a través de la intención del oponente y se preparó para girar mientras despegaba. Los cueros cabelludos del público se estremecieron. Esa jugada defensiva fue demasiado asombrosa. Pero, la conciencia defensiva de Ibari-kun es realmente tan buena. Satsuki se sintió profundamente extraña. Su información dejaba claro que la defensa de Ibari dependía del talento físico. En cuanto a la defensa, solo era un poco mejor que un principiante. La intuición de una mujer le decía, probablemente no sea que su conciencia defensiva haya llegado a ese nivel. Es su talento personal, como el sentido de Tai por el balón, que puede meter el balón en la canasta con cualquier movimiento. Ibari-kun también debería tener un talento único. Puede juzgar al instante. Velocidad de pensamiento y capacidad de reacción física instantánea. Satsuki se inclinaba más hacia esa explicación. Después de ser desnudado, Ronaldo se sintió completamente aturdido. Ahora tenía la misma sensación de imitación que Messi. Los jugadores chinos daban miedo. Hayato Takahashi vio cómo Ibari detenía fácilmente la mayor amenaza en su mente, negó con la cabeza y se sentó en el banquillo. Consideraba a Gyosei International uno de los mayores obstáculos para avanzar, y antes del partido se había preocupado por ello durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, el baloncesto europeo era más fuerte que el asiático, y por mucho. Ahora, parecía que sus preocupaciones habían sido algo innecesarias. Los 2 mercenarios de Gyosei International simplemente no podían compararse con Ibari. El dúo de imitadores había sido golpeado hasta que les daban vueltas la cabeza.
Desde que llegaron a Japón, nunca habían estado tan avergonzados. En los partidos de calentamiento, y en sus 2 primeros partidos oficiales, habían destrozado fácilmente sus enfrentamientos. Pero hoy, un niño mestizo les había dado una lección de verdad. Maldita sea, también tienen refuerzos extranjeros. En ese momento, el baloncesto chino seguía siendo muy capaz. La generación dorada había perdido partidos internacionales, pero nunca parecieron cobardes haciéndolo. En las 2 principales competiciones internacionales, los Juegos Olímpicos y el Mundial, China había sido durante mucho tiempo un habitual entre los 8 primeros. Como Hibari era chino, era comprensible que su nivel fuera superior al de los jugadores japoneses normales. Pensándolo así, de repente se sintieron mucho mejor. Posesión de Yosei International. Los 2 europeos parecían llegar a un entendimiento tácito. Contra la defensa de Hibari, no le desafiarían en absoluto. En cuanto notaron que Hibari se acercaba, pasaron el balón de inmediato. Este estilo de juego ayudó con éxito a Yosei International a anotar 2 puntos y romper su sequía de puntos. El problema era, en ataque, podían evitar a Hibari. Pero en defensa, no había donde esconderse. El imitador Messi ahora no se atrevía a dar ni un solo paso a Hibari. Hasta ahora, este tipo solo había fallado un triple. Aunque su número de intentos no era alto, ¿quién sabía si realmente era tan preciso? Hibari sostuvo el balón e intentó aislarse. Descubrió que no tenía mucha ventaja por contacto físico. La defensa del oponente también era de sangre férrea, con un brazo constantemente presionado contra su cuerpo. Podía usar la habilidad del Rey Carmesí para liberarse, pero esa cosa consumía mucha resistencia. Si hubiera un método mejor, Hibari no usaría el poder del Rey Carmesí. Corrió una pantalla con un compañero, regateando desde el ángulo derecho de 45 grados hacia la parte superior del arco. El imitador Messi se sacudió de la pantalla y cargó directamente hacia Hibari. Su defensa ya podría considerarse perfecta. Cuando Hibari recogió el balón y se levantó de un punto muerto, el cuerpo de Messi de imitación casi estaba pegado a él. Maldita sea, este tío es realmente pesado. Al ver que realmente no había una buena ventana de disparo, Hibari activó su habilidad de nuevo. Rey Carmesí. Butz, en un instante, el flujo del tiempo por todo el mundo se ralentizó. Hibari borró el movimiento de recogida. Justo cuando ambas manos estaban a punto de atrapar la pelota, su dominante mano derecha la golpeó de repente y aceleró con la pelota. Todo el proceso ocurrió en apenas 0,5 segundos. Cuando todo volvió a la normalidad, el Messi de imitación ya se había lanzado hacia adelante y no tenía fuerzas para recuperarse. Solo pudo ver a Hibari acelerarle a su lado. Precioso disparo finta en un drive. Engañó a todos. Dios mío, pensé que él también iba a disparar, pero resultó ser falso. En ese momento, estaba a menos de un segundo de recoger la pelota con ambas manos. Pero al notar que Cristiano Messi se había desmontado de la pantalla, regateó inmediatamente y rompió la defensa. Su velocidad de reacción es simplemente demasiado rápida. Swish. Tras superar al defensor, Hibari saltó desde la línea de tiros libres. Una vez que atrajo la defensa de Ronaldo, empujó el balón hacia adentro. El pase pesado y contundente fue atrapado con fluidez por Eikichi Nebuya, que giró y lanzó una mate a 2 manos para 2 puntos. Eso estuvo cerca. Casi me para ese idiota europeo. Menos mal que mi habilidad era mejor. Después de conseguir una asistencia y llenar cada columna de su línea de estadísticas, Hibari no pudo evitar arderse por dentro. Con mi porcentaje de triples que apenas supera el 35% cuando no estoy en modo ráfaga, ese tipo de contacto habría sido un ladrillo 9 de cada 10 veces. Por suerte, estaba jugando con trampas. Ese golpe obligó directamente al internacional Yosei a pedir un tiempo muerto. En ese momento, todos los puntos de la escuela secundaria Chiba habían sido anotados por Hibari o iniciados por él. Pase lo que pase, tenían que encontrar la manera de evitar que Hibari marcara. Seguro que te van a atacar a 2 a ti después. Nadie dejaría que un monstruo que consiguió 8 puntos y una asistencia en menos de un cuarto siguiera jugando libremente. Ahora, vamos a jugar así. Hibari, haz más movimientos sin balón, básicamente, corre hacia el lugar que creas que tiene más oportunidad. Hayato Takahashi seguía preocupado de que Hibari no lo entendiera, así que le dijo que siguiera sus instintos. Ito, busca oportunidades para meter el balón en la pintura y deja que Eikichi lo maneje. En cuanto a ti, Eikichi, estrella esa maldita cosa contra la cesta. Y vigila la posición de Hibari. Si hay una oportunidad, pásasela. Confía en tu compañero.
El actual Eikichi Nebuya ya había reinstalado su botón de pase. Al menos, no le importaba pasarle a Ibari. Cuando su hermano pequeño realmente se animaba, pasarle el balón podía acabar en cubos. No hay problema. Déjamelo a mí. Tras el tiempo muerto, Gyosei International comenzó efectivamente a atacar a Ibari. Incluso Ronaldo, que se inclinaba por el interior a menudo, se inclinaba hacia Ibari, manteniéndose alerta durante sus penetraciones. Siguiendo el acuerdo del entrenador, Ibari cruzó media cancha y empezó a correr a ciegas. ¿Qué sabía él sobre el movimiento sin balón? Solo podía correr donde sentía que la oportunidad parecía mejor. Sin embargo, fue precisamente esta carrera a ciegas la que hizo que los jugadores internacionales de Gyosei, que tenían sus niveles de advertencia al máximo, se sintieran extremadamente incómodos. Por un instante, realmente no pudieron ver a través de las intenciones de Ibari. El movimiento de Ibari era demasiado rápido. Gyosei International ha empezado a atacar a Ibari. Pero parece que su intención se ha cumplido. Ibari no se lleva el balón. Está empezando a moverse fuera de balón. Es muy activo. Un momento está en la pintura, al siguiente está fuera de la línea de 3 puntos. Dios mío, la defensa de Gyosei International ha sido desmontada por él. Los otros jugadores de la escuela secundaria Chiba están todos libres. Esto es una demostración de un coeficiente intelectual absoluto de baloncesto. Gyosei International había invertido demasiada atención defensiva en Ibari. Durante el tiempo muerto, su entrenador principal había instruido a todo el equipo que, aunque Ibari estornudara en la cancha, tenían que averiguar si realmente había cogido un resfriado. Como resultado, la ráfaga de carreras aleatorias de Ibari estiró la defensa de Gyosei International hasta quedarse insensible. Maldita sea. ¿Por qué un jugador así no está en nuestro Gyosei International? ¿Por qué Hayato Takahashi tiene tanta suerte de tener a un jugador como él? El entrenador principal de Gyosei International estaba furioso de celos. Una habilidad individual sobresaliente, un juego inteligente, un movimiento fantasmal y, lo más importante, tras anotar 8 puntos y dar una asistencia consecutiva, seguía dispuesto a sacrificarse por el equipo. Un jugador así no se podía encontrar ni siquiera con una linterna, y sin embargo Hayato Takahashi lo había recogido. Claramente eran el equipo que no escatimó esfuerzos para llegar hasta Europa a buscar mercenarios para obtener resultados. Bip. El primer cuarto terminó. Tras el tiempo muerto, Ibari no sumó otro punto. Intentó 2 tiros, pero tanto su triple como su tiro de media distancia fallaron. Sin embargo, los aficionados que vieron el partido creían que él era la razón clave por la que Chiba Middle School podía liderar por tanto. 24-12. ¿En serio? ¿Gyosei International fue duplicado en un solo cuarto? ¿De verdad Ibari solo ha jugado al baloncesto 2 meses? Es demasiado fuerte. Eso es lo que es un verdadero genio. Mira la segunda mitad del primer cuarto. Su movimiento sin balón destrozó a Gyosei International. Es increíble. Claramente puede marcar por sí mismo, pero se sacrificó por el equipo. La clave es que puede jugar tanto con el balón como sin balón, y juega ambos muy bien. Creo que es incluso más fuerte que Eikichi Nebuya. Es más apartamento que fuerza hercúlea para ser el as del equipo. Los asientos para espectadores estaban justo detrás del banco del Instituto Chiba. Al escuchar la discusión de los aficionados, el cerebro de Ibari tuvo problemas para girar. Así que mi movimiento sin balón fue realmente increíble. Buen trabajo, Ibari. No esperaba que fueras tan bueno sin balón también. Eikichi Nebuya le dio una palmada en el hombro a Ibari con su voz gruesa y amortiguada. ¿No estás enfadado, gorila? ¿Por qué iba a estar enfadado? Lo de las estrellas del equipo. Todos dicen que soy más fuerte que tú. ¿Por qué hay que estar enfadado? Eikichi Nebuya miró a Ibari como si mirara a un idiota. Si eres fuerte, soy feliz antes que nada. No olvides que eres mi compañero. Además, no se equivocan. En el partido de hoy, de verdad que estás jugando mejor que yo. Él fue muy abierto al respecto. Con la estadística de Ibari en el primer cuarto de 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 2 robos, ¿quién no se dejaría impresionar? Hasta ahora, Ibari fue el jugador con mejor rendimiento en este partido. Por supuesto, no cedería fácilmente la posición de as del equipo. Pero no te relajes, Ibari. No voy a renunciar tan fácilmente al puesto de as en el Instituto Chiba Middle School. Todo el cuerpo del gorila se iluminó con espíritu de lucha. Quería recuperar el estatus de as del equipo a través de su actuación en la cancha. Bien. La competencia sana ayuda a que todos mejoren. Y no solo Ibari y Eikichi.
El resto también debéis estar preparados en todo momento. El Instituto Chiba solo mira baloncesto. Fue algo repentino, pero todo el banco se encendió. Cuando comenzó el segundo cuarto, Hibari y Eikichi Nebuya se sentaron a descansar. Hayato Takahashi planeaba mantener juntos a las estrellas gemelas del equipo en la pista tanto como fuera posible. Si solo enviaba a uno de ellos, sería fácil para el oponente atacarle. Gyosei International aprovechó para recuperar algunos puntos, pero 4 minutos después, los Twin Stars del Chiba Middle School volvieron al campo y la situación no fue diferente a la del primer cuarto. De hecho, la forma de Eikichi Nebuya también explotó este cuarto. Bajó la canasta, llevó al jugador europeo y tomó lo que quiso, anotando repetidamente en aislamiento y sumando 8 puntos, 3 rebotes y un tapón en el cuarto. Maldito gorila, ni se te ocurra robarme el MVP. Al ver esto, Hibari se puso inmediatamente ansioso y se negó a darle a Eikichi Nebuya más oportunidades para que siguiera estallando. No le importaba si el rival le daba doble marcador o no. Pidió el balón a sus compañeros y usó su tiro zombie para anotar 4 puntos seguidos. Maldita sea. Los instintos de este chico son demasiado agudos. El entrenador principal de Gyosei International solo pudo negar con la cabeza. Se había quedado completamente sin temperamento. Acababa de decirles a sus jugadores que trabajaran juntos contra Eikichi Nebuya, y justo después, Hibari dio un paso adelante. Esta sensación de visión global, este instinto, esta habilidad, era simplemente demasiado aterrador. Esto fue un verdadero genio. La primera mitad terminó. Chiba Middle School lideraba a Gyosei International 54-27, una ventaja de 27 puntos al descanso. Los habían duplicado en una mitad. En comparación con la Chiba Middle School del año pasado, el equipo de este año había mejorado claramente tanto en ataque como en defensa. Tras el inicio de la segunda parte, la situación no mejoró en absoluto. En cambio, a medida que el estado mental de los jugadores se desmoronaba, Gyosei International perdió aún peor. Al fin y al cabo, eran un grupo de adolescentes y sus corazones aún no eran tan fuertes. Ser masacrados ante más de 10.000, casi 20.000 espectadores, no era algo que los jóvenes jugadores pudieran soportar. Como de costumbre, Hayato Takahashi sustituyó a Hibari y Eikichi Nebuya antes de que terminara el tercer cuarto, provocando la retirada. Después de que Hibari abandonara la pista, no tuvo otra oportunidad de jugar. Al final, jugó 27 minutos y registró 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 5 tapones y 5 robos. Era una línea muy típica de Hibari. Sus tapones y robos fueron superiores a sus rebotes y asistencias. Eikichi Nebuya jugó el mismo tiempo y terminó con 16 puntos, 12 rebotes, 2 tapones y 2 asistencias. Cabe mencionar que ambas asistencias fueron para Hibari. Aparte de Hibari, la fuerza Hércules aún no estaba especialmente dispuesta a pasar a nadie más. La media doble-doble de ese gorila es demasiado estable. Comparado con el propio Eikichi Nebuya, Hibari estaba más centrado en las estadísticas de Nebuya. Por convención, el mejor jugador de la fase prefectural de un torneo nacional solía provenir de un equipo cabeza de serie. Como el rendimiento del gorila había sido tan estable, Hibari nunca pudo sentirse tranquilo con sus propias posibilidades de ser MVP. Todavía necesito entrenar. Cuando vuelva, voy a practicar extra. Hibari se endurció el corazón y decidió seguir entrenando tras regresar. Además de la habilidad de King Crimson, tuvo que practicar los paquetes de habilidades que tenía actualmente. Bote rápido, tiro en suspensión directo arriba y abajo y 3 en pull-up. Aunque esos paquetes de habilidades no fueran tan destacados como los de King Crimson, la situación actual no le permitía ser exigente. Bip. Con el silbato, el partido terminó. El Instituto Chiba Middle School volvió a protagonizar una masacre inhumana en un partido. Contra el ambicioso Gyosei International, aplastaron a su rival por 35 puntos. Después del partido, los aficionados estaban increíblemente frenéticos. Ya no esperaban con ganar solo el puesto de cabeza de serie en la prefectura de Chiba. Ya se imaginaban si su equipo podría aspirar al campeonato nacional. Por ejemplo, solo un equipo como el Instituto Teiko podría considerarse rival del Instituto Chiba. Las batallas internas del torneo prefectural ya no podían satisfacer su ambición ni su apetito. El juego terminó. Hibari no se quedó más atrás. Dejó el gimnasio junto con el equipo. Mientras tanto, en otros lugares, el entrenador principal de Gyosei International fue pillado por periodistas. Habían roto el precedente al invitar a 2 jugadores genios de Europa, solo para caer en la tercera ronda de la fase de clasificación.
Era difícil para los periodistas no buscar problemas. Entrenador Domoto, el equipo que lideraste hoy perdió contra Chiba Middle School por un amplio margen de 35 puntos. Esto fue una pelea lamentable. ¿También prueba que la estrategia de Gyosei International de buscar jugadores de Europa fue errónea? El entrenador principal de Gyosei International estuvo fatal. Invitar mercenarios ya había recibido muchas críticas, y ahora habían perdido estrepitosamente. Ya podía imaginar cómo los periodistas se burlarían de él al día siguiente. Pero esto no era problema suyo. ¿Equivocado? No creo que mi decisión fuera errónea en absoluto. La fuerza hercúlea del Chiba Middle School hoy estuvo limitada por el jugador que descubrí. Son jugadores al mismo nivel. Mira la anotación de Eikichi Nebuya. En comparación con los dos primeros partidos, hubo una diferencia cualitativa. Ronaldo bajó su porcentaje de tiro al 45%. Pero Gyosei International perdió por 35 puntos. Sé lo mal que nos pegaron. No tienes que venir aquí específicamente para recordármelo. No había nada malo con los jugadores que encontré. La persona responsable de este resultado fue Ibari. Si viste el partido, deberías saber lo que Ibari hizo en este partido. Por supuesto que el reportero lo sabía. Si Ibari hubiera cogido un rebote más y una asistencia más, habría conseguido un 5x5 en este partido. Eso significaba alcanzar al menos 5 en 5 categorías estadísticas diferentes. La razón por la que existía este término era sencilla. Cualquiera que viera partidos regularmente sabía que incluso los aficionados ocasionales habían oído hablar de los dobles-dobles, triples-dobles e incluso cuádruples-dobles en baloncesto. Un doble-doble era el más común. Si dos categorías estadísticas alcanzaban al menos 10, contaban. Un triple-doble funcionaba igual. Pero una vez que alcanzó un cuádruple-doble, la dificultad para lograrlo no fue tan simple como duplicar. Hasta hoy, solo 4 personas en la historia del AMBA habían logrado la hazaña de un cuádruple doble. Fueron Nate Turmond en 1974, con 22 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias y 12 tapones. Alvin Robertson en 1986, con 20 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias y 10 robos. Akeem Olajuwon en 1990, con 18 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias y 11 tapones. Y David Robinson en 1994, con 34 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 11 tapones. Eso demostró lo difícil que era conseguir un cuádruple doble en un partido. Sin embargo, aunque un cuádruplo doble ya era extremadamente difícil, esos grandes de la historia aún habían sido capaces de hacerlo. El verdadero problema era el quíntuple doble. Nadie había logrado ese logro. La dificultad de ese récord fue considerada ampliamente como una de las más difíciles de la historia. Al menos el partido de 100 puntos de Wilt Chamberlain se había convertido en una leyenda. Un quíntuple doble nunca había ocurrido ni una sola vez. Como el quíntuple doble era demasiado difícil, la gente se conformó con lo siguiente mejor e inventó el término 5x5. Eso significaba que las 5 categorías estadísticas alcanzaron o superaron las 5. Aún así, muy pocas personas podían hacerlo. Por lo tanto, la línea estadística de Ibari 20, 4, 4, 5, 5 resultaba especialmente asombrosa. Especialmente teniendo en cuenta que ni siquiera había jugado 30 minutos. Dale tiempo suficiente, y Ibari realmente podría haber sacado un 5x5. Para los jugadores que podían poner números así, los aficionados generalmente tenían una etiqueta unificada. Guerrero completo. Eso es solo su contribución estadística. En áreas fuera de la hoja de estadísticas, Ibari también aportó mucho. Por un momento, el reportero no pudo reaccionar del todo. ¿Por qué el entrenador Domoto parecía admirar tanto el genio de la escuela secundaria Chiba? ¿Alguno de vosotros se ha fijado en cómo estiró nuestra defensa con movimientos sin balón en la segunda mitad del primer cuarto? Sabía que íbamos a atacarle a la defensiva, así que empezó a correr sin dudarlo, sacrificando sus propios toques para completar a sus compañeros. Podría haber